En esta noche el Señor desea que meditemos la palabra. En otro tiempo hubo un hombre que vivía en un terreno y se consideró que era un hombre pobre, con muchas limitaciones económicas y realmente con bastante necesidad en este campo. Sin embargo, con los años el hombre muere y más adelante se entiende que el hombre no era pobre, que el hombre vivía en una casa que estaba sobre un terreno donde todo el terreno tenía petróleo. Entonces, fue un hombre que habría podido tener vida abundante en el campo financiero, pero que por su ignorancia y por no llevar a su mente este conocimiento, vivió como pobre. Amén. Así como este hombre vivió teniendo abundancia, vivió como pobre, mucha gente cristiana puede vivir también la vida cristiana como si fuera un mendigo. Y Dios desea que en esta noche meditemos su palabra, porque no es un plan vivir como mendigos en ningún campo, en ningún campo. El deseo de Dios es que entendamos lo que Él desea y cómo es su corazón. Por eso miremos la palabra del Señor en Efesios 1:3. ¿Qué dice la Biblia? Tomamos la NTV y dice la palabra de Dios. Toda alabanza, a ver, leámoslo juntos, sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Toda la alabanza sea para ¿quién? Para el Padre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nos ha bendecido, dice la palabra, pongámoslo de nuevo, nos ha bendecido ¿con qué? Con toda clase. Medita eso, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, unidos ¿a quién? A Cristo. Solamente unidos a Cristo, toda clase de bendiciones espirituales están dispuestas para cada persona que cree en Jesús. Entonces, todos, dile al que está al lado, tenemos una herencia. Dile, como hijo de Dios, tú tienes una herencia. Dile al que está al otro lado, tú tienes una herencia de abundante bendición. Pero a veces mucha gente no lo ha entendido, caminando como cristianos. Se puede caer en descuido o de pronto no haber oído o no haber entendido o no haber sido revelado al corazón que hay una herencia para cada uno de nosotros. Amén. Y se vive como le pasó a este hombre, teniendo una herencia tan abundante como si no fuéramos hijos de Dios. Y el deseo de Dios es que entendamos que sí tiene una herencia. Y al no entenderlo y sentir que pasan tantas cosas en contra en lugar de en pro, se puede caer en frustración y se puede pensar que de pronto Dios no está contigo, que de pronto Dios no está con nosotros, ¿cierto que sí? Entonces Dios desea que entendamos que no podemos aceptar la frustración como algo que nos mantiene ahí agarrados y de la cual no podemos salir. Precisamente la semana pasada hablamos de ese tema, oímos la palabra y cómo Dios, aún en medio de la frustración y la lucha que se pueda presentar, desea levantarnos para que aprendamos a tomar la herencia que Dios sí tiene para ti y para mí. Amén. Entonces, ¿cómo te ves a ti mismo? Respóndete en tu corazón. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo estás pensando hoy día? ¿Ha cambiado tu vida desde que tú eres cristiano? Si tú miras tu corazón y tu entorno, tu familia, todo lo que te rodea, pero sobre todo tu propio andar, ¿sientes que has cambiado? ¿O eres la misma persona antigua que un día el Señor buscó? El cuerpo pues es el mismo físicamente, pero el alma y el espíritu deben tener un cambio. Amén. Entonces Dios ha prometido y tiene promesas para ti y para mí. Tiene propósitos para ti y para mí. Tiene propósitos. ¿Desde cuándo? Solamente salvarnos y llevarnos para una eternidad ya de una vez. Desde aquí es la vida eterna. Y desde aquí quiere que la disfrutemos.
que la vivamos de su mano, sabiéndola vivir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para esto es necesario levantarnos. ¿Cuántos deseamos estar levantados mentalmente y tener renovación mental para llegar a pensar como Él piensa y llegar a aceptar lo que Él dice que sí es cierto, pero que el mundo nos ha enseñado que puede ser mentira o que no es verdad? ¿Por qué? Porque la mente del ser humano ha sido formada por el mundo, por la gente de esta tierra y no por el Señor. Y el deseo de Dios es precisamente que nuestra mente, la mente de los cristianos, se parezca a la de Él. Amén. Entonces es necesario, y la que está al lado, es necesario renovar la mente. Renovar la mente. ¿Para qué? Para apropiarnos de la herencia. ¿Cuál es el tema de esta noche? Peleando por mi herencia. Diga, ¿cuál es el tema de esta noche? Peleando por mi herencia. ¿Cuántos deseamos recibir la herencia? Desde aquí. Porque ¿qué tal llegar al cielo y las bodegas del cielo están allá repletas de la cantidad de cosas que se represaron porque aquí desde la tierra no se hicieron bajar? Detenidas allí, habiendo tanta abundancia desde allí. ¿Por qué dice el Señor que su reino venga a la tierra? ¿Por qué Dios dice que venga su reino? Él no dice que venga su pobreza, que venga su escasez, que venga, no, porque Él es abundancia en todo. Y dice que venga su reino a nuestra vida. Entonces, Dios desea que entendamos que es necesario pelear por esa herencia y descubrir lo que no hizo ese señor por su ignorancia de buscar la herencia y el tesoro que tenía debajo de sus pies. Dios desea que tú como hijo tengas ojos nuevos, todos los tengamos para poder conocer la herencia que Dios sí nos ha dado. Romanos 12:2, que dice la palabra del Señor. Leámoslo juntos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 12:2? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo las transforma? Dice, al cambiarles la manera de ¿qué? De pensar. Entonces aprenderán ¿qué? A conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vamos a mirarlo de nuevo porque hay palabras ahí que debemos tomarlas en el corazón para poder entenderlo. No imiten las conductas de las costumbres de este mundo. No las imiten, nos dice el Señor. Más bien dejen que Dios los transforme, los cambie. ¿Cómo? Dice, en personas nuevas. ¿Cómo nos cambia Él? Dice, al cambiarles la manera de pensar. Dile al que está al lado, tú debes cambiar tu manera vieja de pensar. La manera vieja de pensar debemos cambiarla, todos sin excepción. Todo cristiano debe cambiar su manera vieja de pensar. Si no, no es cristiano. Porque si uno es cristiano es porque ha creído, ha oído la palabra de que hay un Salvador y Jesús vino por nosotros. Se puso en tu lugar y en el mío. Y si has oído esa palabra y la has creído, podemos creer cualquier cosa. Si ya hemos creído en nuestro corazón que tenemos un Salvador, entonces también podemos creer que lo que Él dice es verdad. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios te da, como parte de esa herencia, te da fe. Y no cualquier fe, la fe que vence al mundo y que nos da la victoria. ¿Cuántos alabamos al Señor? La fe que vence al mundo. La fe que no la da el supermercado, la fe que no la da esta tierra, que no lo dan estudios, que no lo da ningún lugar aquí. La fe que da Dios. Esa fe vence al mundo, dice el Señor. ¿Y la da quién? El Señor Jesucristo. Entonces ya no podemos continuar con la misma manera de vivir. Recordemos que la Biblia dice que el Señor nos rescató de la vana manera de vivir, de la herencia vana que dejaron nuestros padres sobre nosotros, nuestros antepasados. Entonces, al venir a Cristo viene una renovación total. Y en todas las áreas de nuestra vida, Dios quiere renovarnos. Entonces, por ejemplo, ejemplos generales, se acerca el Halloween. El que no conoce la palabra, ni conoce cosas espirituales sobre este punto, podría ponerse a disfrazar los niños ese día. Pero quien es cristiano y ha caminado entendiendo muchas cosas espirituales
como trasfondo de esta celebración, jamás, por amor a los propios hijos o nietos, jamás disfrazaría a un niño. Lo hará otro día, pero no esa noche. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos una mente renovada, no la del mundo. El que no conoce la palabra, sí, vas a observar cuánta gente sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no ha conocido la palabra de Dios. Por ejemplo, una persona cristiana, una persona que va conociendo la palabra, entiende que el fin de semana, pero de manera especial el domingo, es un día para honrar a Dios, ¿cierto? Pero quien no conoce la palabra dice, pues no, ese día es solo pasear. No hay tiempo para el Señor, tenemos otra cosa que hacer. Amén. Todos los días se honra al Señor, pero Él ha dispuesto que alabemos su nombre y nos congreguemos en días especiales. Todos los días podemos hacerlo, pero el domingo es un día muy especial también para el Señor. Amén. Todos los días. Entonces no dejemos, una persona comprometida con Dios se dispone a sacar tiempo para honrar al Rey y luego hace lo demás. Amén. Otro ejemplo, una persona que no conoce la palabra fácilmente ve al Señor como un limosnero y le trae al Señor o le lleva al Señor, porque aquí no pasa, una limosna. Pero el que va conociendo la palabra entiende que el dueño de todo es Dios, el que te creó y el que te llamó, y que al Dios del cielo se le da lo mejor que podamos cada uno. ¿Cuántos alabamos a Dios? Se le da lo mejor, porque hay una mente renovada, hay una mente que el Señor mismo está cambiando. Y entonces nos va mostrando sus principios, sus ideas y sus pensamientos. Y por eso en muchas cosas todo va cambiando para ti y para mí. Para otros no, pero para el que camina con Jesús sí. Le cambia la vida, totalmente le cambia la vida. Amén. Entonces Dios desea que todos seamos transformados y que todos vayamos renovando nuestra manera de pensar. Transformados exactamente como a la imagen de Jesús. Ir tomando continuamente a diario los pensamientos de Él. Ir tomando a diario la forma de Jesús en nuestro corazón y en nuestra mente. Como Él piensa. Amén. Entonces obtenemos un pensamiento nuevo. ¿Para qué? Para avanzar en la conquista de la herencia. Si no hay una mente renovada, jamás la herencia llegará a la vida del cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Si la mente es la misma de antes, pues no conquistará. Pero si la mente se renueva cada día, actuará en fe continuamente para conquistar. Amén. Aunque las circunstancias digan lo contrario. Dios diseñó una mente desde el principio para el hombre. No diseñó la mente que tenías tú y que yo tenía cuando nos encontró. Esa mente no la creó Dios para ti ni para mí. Esa mente la formó el mundo. La formaron los antepasados, la formaron las circunstancias, pero la mente que Dios diseñó para ti y para mí, la tiene desde el principio diseñada para ti. El mismo diseño del cielo, la mente de Jesús, es la mente que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué sucede? Como un punto 1, ¿qué sucede al no renovar la mente? ¿Qué puede suceder? Pues la vida no cambia. Se sigue pensando igual, se mantienen puertas abiertas, no se conoce al Dios verdadero. Los pensamientos pueden llegar y pueden ser pensamientos de temor, de angustia, de derrota. Los que más prevalecen, y el deseo de Dios es que aunque lleguen, porque le llegan a todo el mundo, resistamos por la palabra de Dios que nos está enseñando y nos sigue enseñando cada día, podamos resistir. Y entender que entre este pensamiento que me llega y este que tengo también, hay uno que es real y que es veraz. El otro lo puedo resistir. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra ha venido poco a poco a renovar tus pensamientos. Entonces tenemos ya discernimiento para comprender esto sí viene de Dios y esto que me está llegando no viene de Él. Amén. Entonces, qué bueno mirar nosotros con los ojos del Señor, porque el mantener la mente antigua, eso intenta debilitar a la persona o la debilita e intenta detener toda bendición
que Dios tiene para ti y para tu casa. Amén. Entonces, miremos Éxodo 13, 17 al 18. Veamos lo que sucedió con el pueblo de Israel después de estar cautivo 430 años en Egipto. Al estar 430 años en Egipto, ¿cómo era su mentalidad? Miremos lo que dice la palabra en el versículo 17 y 18. Leámoslo juntos. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal. Ojo con eso. Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida, Dios dijo, mira lo que Dios dijo. Si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto, o sea, regresar a ser esclavos. Si los hubiera pasado por ahí. Y luego, ¿qué dice? Por eso Dios les hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Amén. Entonces, Dios mismo vio la limitación del pueblo. Dios sabía que ese pueblo tenía mente de esclavo, que ese pueblo había levantado esa cultura mental que lo detenía, que le impedía ver más allá. Y por eso el Señor dice la palabra que más bien los guió pudiendo guiarlos por un camino más corto que solamente duraba 11 días, más o menos, 10 a 11, caminando rápido y sin parar, sin distraerse, más o menos ese era el tiempo. Duraron 40 años caminando. ¿Cómo les parece la diferencia? ¿Nos habla el Señor? Pues esto tiene que ver con lo espiritual para nosotros también. Aunque dice la Biblia, aunque era la ruta más corta a la tierra prometida, el Señor dijo no. Yo no los puedo pasar por ahí, porque si los paso por ese lugar tienen que enfrentarse a los filisteos. Y ellos no aguantan, si ven que van a pelear, se devuelven y se vuelven a la esclavitud de Egipto. Entonces prefiero, para que no vuelvan a cautiverio, mandarlos por el otro lugar. Salían de Egipto, rodeaban el desierto del Mar Rojo y avanzaban y seguían subiendo hasta llegar a la tierra prometida. Ese fue el trayecto, 40 años, más o menos. Entonces, Dios mismo vio la incapacidad de ellos a nivel mental. Sabía que por tanta esclavitud que habían vivido, no serían capaces de enfrentar esa situación. ¿Cuántas veces una persona, Dios, nos puede encontrar en tal estado mental de sentirnos esclavos, de sentirnos que no somos capaces, de que no servimos, que las cosas no van a funcionarnos, que definitivamente para mí se hizo hasta aquí y para los otros se hizo hasta más allá? Y resulta que la bendición Dios la tiene para todos sus hijos sin mirar lo material y lo físico de esta tierra. Es su promesa y es su verdad. Dios es verdadero y veraz. No cambia. Y continúa vigente para todos nosotros. Le importa un corazón que le pueda creer. Entonces, vemos cómo el Señor lo lleva por un camino más largo, pero sin guerra. Dile al que está al lado. Lo llevó por un camino más largo, pero sin guerra. ¿Para llegar a dónde? Diga, la tierra prometida. Para llegar a ver el propósito para el cual Él lo sacó de allá. Un camino, dile otra vez al que está al otro lado, un camino más largo, pero sin guerra. Pero sin guerra. Así lograrían llegar, solamente así, con tanta cantidad de años, al destino que Dios había preparado, o sea, a la herencia que Él les tenía. Cuando la mente no se ha renovado, se puede continuar muchos años de vida con la misma posición y acomodarse a esa mentalidad y a ese estado, y no salgo de aquí, y de pronto llegar a un sueño, pero no realizarlo, porque no está actuando de acuerdo a lo que Dios ya le está enseñando y le está mostrando que sí lo tiene para ella o para él. Lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces se puede entrar en acomodarse la persona a las circunstancias, a su condición, sentir hasta aquí puedo yo, hasta aquí pueden mi familia, para mí es esto o no es esto, y verse siempre la persona menoscabada o
con baja autoestima o cerrándose a sí mismo las puertas como lo hicieron los israelitas acá. Porque ellos no tuvieron la mejor actitud, no fue un pueblo que siguió esos 40 años obediente, amable, agradeciéndole a Dios todo el tiempo. A través del desierto se vio la calidad de lo que había en su mente y en su corazón. Y por esa razón el Señor también se enojó. Y dice la palabra del Señor en Números 14, 26 al 31. Vamos a ver por qué el Señor se enojó. Y oímos al Dios del cielo hablando esto, pero lo trae a nuestros corazones también para entender lo que estamos hablando. Leámoslo juntos. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón. ¿Quién habló? El Señor, Dios mismo. Dice, ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? ¿Contra quién se quejaban? Cuando las cosas no funcionan, te quejas. ¿Te quejas contra quién? ¿Te has quejado contra Dios? Sigue la palabra. Dice el Señor, sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí. ¿Qué? ¿Qué dijo Dios? Haré precisamente lo que ¿qué? Les oí decir. Ojo con la boca, ojo con la mente, porque Dios no solamente oye, también ve lo que pensamos. Dios dice que la meditación de tus pensamientos y los dichos de tu boca sean siempre gratos al Señor. Entonces no podemos permitir que nuestra mente haga nido con cosas negativas que intentan controlarnos, ideas que intentan detenernos para creer que hay un Dios vivo que sí se interesa por nosotros. Y dice la Biblia, mira lo que el Señor le sigue diciendo, todos caerán muertos en el desierto. ¿Cuál era el plan inicial de Dios con ellos? Llevarlos a todos a la tierra prometida. La herencia era para todos, pero mira lo que dice ahí, todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí, cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto 2 hombres. ¿Cuáles? Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Los valoro muchísimo. ¿Ustedes lo valoran también? De verdad, esos 2 hombres han inspirado mucho mi vida espiritual. Me encanta la posición que ellos siempre tuvieron en la palabra de Dios. Entonces, es necesario entender esto. Estos 2 hombres, ¿por qué si eran mayores de 20 años ellos sí pasaron? Porque sí se alinearon con los pensamientos de Dios. Ellos no se quejaron como se quejaron los otros 10 espías. Ellos no se quejaron como todo el resto del pueblo. Dios te llama a ti y a mí a no estar quejándonos. Nos llama a ser agradecidos aún en los momentos más difíciles y ser capaz de levantar el corazón y las manos al cielo para decirle gracias, aunque no entiendo. Gracias por lo que estoy pasando, aunque no entiendo. ¿Cuántos alabamos a Dios? Dios anhela que sus hijos, aunque no entendamos, reconozcamos que hay un Dios soberano, un Dios bueno, un Dios misericordioso y maravilloso. Dice la palabra en el versículo 31, ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. ¿Quiénes vieron la tierra prometida? Los menores de 20 años. Que los mismos que estaban ahí quejándose decían, no, nuestros hijitos van a terminar allá en botín de guerra, los van a coger, se los van a llevar para tal lado. Dios les dijo, yo soy Dios, yo sé lo que estoy haciendo. Y él mismo dice, se ocupó de que todos esos niños menores de 20 años llegaran un día a la tierra prometida. Ellos pudieron disfrutar lo que sus papás no quisieron aceptar. Y Dios nos llama hoy a valorar y dejar a nuestra descendencia verdaderamente bendición. Que no escuchen de nosotros continuamente la queja, sino la gratitud y la alabanza aún en los momentos difíciles. Saber que Dios tiene el control siempre. ¿Cuántos alabamos al Rey?
En todo tiempo tú has pasado por momentos difíciles. Has estado alabando a Dios, has estado hablando con Él en gratitud, a pesar de las cosas que no funcionaron o no funcionan de pronto como tú o yo quisiéramos. Sin embargo, aún en el desierto, ahí está Dios. Con este pueblo estuvo Dios siempre, siempre. En medio de la crisis estaba allí. Pues en todo tiempo contigo y conmigo, Él ha estado. No nos ha dejado solos. Si de verdad somos sus hijos, Él ha estado. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dios ha estado contigo. Dios ha estado con nosotros. 2, ¿cómo salir de esa condición, de esa mente de queja y de negativismo? De esa mente que Dios desea cambiar definitivamente y que no acepta que sus hijos mantengamos. Porque alguien diría, no, es que yo soy así y a mí nadie me cambia. Eso se decía cuando no éramos hijos de Dios. Pero al ser hijos de Dios hay alguien muy grande y muy bueno que sí viene a renovarnos por dentro y a darnos un nuevo carácter, una nueva manera de pensar, de hablar y de vivir también. Amén. Entonces, aún una persona puede leer la palabra y puede aún tener textos de memoria en su cabecita, pero si no tiene una relación verdadera con el Señor Jesús y la presencia del Espíritu Santo como amigo y compañero, entonces se cumple lo que dice 2 Corintios 3:6. ¿Qué dice la palabra? Él nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. En el Antiguo Testamento, la gente de ese tiempo, en los tiempos de Moisés, aunque quisieran, les era imposible obedecer y cumplir todas las leyes que Dios había dispuesto. Realmente era imposible. Lo intentaban hacer en sus fuerzas y si obedecían 2 o 3 cosas, no obedecían 10 o más. Dice la Biblia que con una sola cosa que dejaran de obedecer, no cumplían la ley. Y nadie la cumplió, solamente Jesús en esa cruz. Amén. Entonces era imposible para ellos obedecer en ese tiempo. Entonces por eso dice la Biblia, la letra mata. Sí, ellos oían la palabra y intentaban, pero no eran capaces de obedecerla. Pero hoy, dile al que está al lado, hoy estamos bajo un nuevo pacto. Hoy la gracia de Dios está sobre nosotros. Hoy el favor de Dios nos acompaña en Cristo Jesús. Entonces ya no estamos solos como ellos, los del Antiguo Testamento. Ahora en el nuevo pacto Dios nos dio su Espíritu Santo para acompañarnos y ayudarnos a caminar. Alabemos al Señor. En el Antiguo Testamento, recordemos que en el desierto sí Dios estaba ahí, su Espíritu se manifestaba como nube allí guiando al pueblo de día, protegiéndolo del sol y de noche, acompañándolos como una llama de fuego, calentándolos y protegiéndolos de las plagas y de todo lo que aparece en un desierto y del frío tan terrible que hace en el desierto. Pero no estaba dentro del corazón de ellos. ¿Cuántos hoy tienen al Espíritu Santo en su corazón? ¿Cuántos somos templos del Espíritu Santo? Hay manos así. ¿Cuántos somos llamados a ser templos del Espíritu Santo? Todo hijo de Dios es templo del Espíritu Santo. Y toda persona fue creada para eso. Terrible la persona que pase la vida y se muera y nunca fue el templo del Espíritu Santo, sino templo de ¿qué? No fue templo de luz, sino templo de ¿qué? De oscuridad. Entonces, qué bueno poder entender eso, que Dios nos capacita hoy para apropiarnos realmente de la herencia que Él nos ha dado, que no estamos solos, que cada uno camina con el Espíritu Santo si tiene una relación con Jesús. Todos, cada día desarrollamos esa amistad con Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Y Dios nos ha dado además la nueva naturaleza. Al creer en Jesús hay una naturaleza nueva que nos ayuda, el Espíritu Santo mismo. Por eso dice la Biblia que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Si el Espíritu Santo está en ti, tú tienes la vida de Jesús en ti y puedes tomar la palabra y entenderla, vivirla, obedecerla, creerla y hablarla también. Amén. Alabamos al Señor. Qué bueno saber hoy que no estamos solos. Entonces, ¿cómo salimos de esta condición? Cuando queremos salir de esa condición de una mente negativa, pesimista e insegura, y una mente, la misma mente con la que el Señor nos encontró, es necesario ser determinados. Dile al que está al lado, necesitamos ser determinados. Tú necesitas ser determinado. ¿Determinado para qué? Para renovar tu mente. Es necesario meditar la palabra de Dios. En esta hora estoy dando una palabra de Dios. Y esta palabra, si tú la recibes y empiezas a meditarla, a pensarla, no solamente en este momento, sino que sigues al irte a la casa, sigues pensando en ella, hablando con el Señor, tú estás meditando la palabra. Y en la medida que la piensas, la escribes, la analizas, vuelves y la miras o vuelves y la escuchas, ahí sigues meditando y Dios te puede seguir hablando y enseñando muchas cosas. Y en la medida que se medita, la fe se va levantando, porque la palabra hasta que no llega al Espíritu no levanta la fe. Si no se medita, solo se oye y pasa de largo. Y la fe no está, no se fortalece. Pero cuando se medita la palabra, nos quedamos ahí preguntándole al Señor más y más cosas sobre el mismo tema, sobre el mismo versículo, sobre lo que escuchamos o leemos en la Biblia. Entonces Dios nos va a seguir hablando a todos, nos va a seguir fortaleciendo y nos va a seguir dando su mente en la medida que meditamos. Él va dando su mente a cada uno de sus hijos. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? El Espíritu Santo traerá la palabra, diga, a mi corazón y levantará la fe. Esa fe que todos necesitamos, en la medida que se medita la palabra, la fe se levanta. Si no se medita la palabra, así alguien oiga, está escuchando de pronto un televisor o de pronto un CD o alguna cosa, el celular, lo que sea, y oye una predicación, pero si solamente la oye pasar, no se detiene, no para un momentico eso para, bueno, ¿y esto que está diciendo qué es? Y empezamos a preguntarle al Señor, entonces puede pasar de largo y después salir la persona o del momento y no quedó nada en el corazón. Pero qué bueno atrapar la palabra y la agarro la palabra y la medito y la pienso y me acuesto y estoy pensando en eso, me levanto y el Espíritu de Dios está ahí porque tú estás hablando con Él, porque es a Él quien le preguntas. Amén. Y Él va revelando la palabra de Dios. Entonces, si queremos renovar la mente, debemos ser determinados, diga conmigo, en meditar la palabra de Dios. Qué bueno que tú y yo meditemos ¿en qué meditarías tú? ¿Cuánto tiempo se puede pasar en un celular? ¿Y cuánto tiempo se puede pasar en la Biblia? Meditemos eso, cada uno honestamente delante de Dios. ¿Cuánto tiempo podemos tener el celular en nuestra mano y estar mirándolo, poniendo atención a todo lo que pasa ahí? ¿Y cuánto tiempo tomando la palabra y meditando también y preguntándole al Señor? Hagamos un balance y cada uno nos vamos dando cuenta, yo necesito mejorar esto. Porque de nada sirve meditar un buen tiempo la palabra y luego echar cualquier cosa a la mente. Dios no quiere que tú mires cualquier cosa ya, porque eres hijo. Dios te da discernimiento para escoger lo que miras, para escoger lo que oyes, para escoger también qué hablamos. ¿Cuántos dicen amén? En 1 Timoteo 6:12 dice la Biblia. Entonces, definitivamente esto es una pelea. Esto es una batalla. ¿Qué decía Pablo? Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. ¿Quién habla aquí? Pablo. ¿A quién le habla? A Timoteo. Dice, pelea la buena batalla. Dice, ¿para qué?
para la fe, por esa fe verdadera. Queremos tener fe, peleemos, determinémonos a hacerlo. Entre lo que el mundo nos está ofreciendo cada día para distraernos, a todos sin excepción, tú y yo determinamos sacar espacios especiales para cuidar esa meditación, para cuidar ese tiempo con el Señor. Pero también Dios te da discernimiento para elegir lo que tú también ves en otro momento, lo que tú escoges, lo que puede llegar a tu vida. Amén. El mundo está al acecho a ver cómo tumba a un cristiano. Entonces depende de nosotros mismos y la presencia del Espíritu Santo para discernir, ¿esto viene de Dios o no? ¿Esto le agrada al Señor o no? ¿Esto está de acuerdo a la palabra o no? Él mismo nos va enseñando. Entonces, después es necesario decir que es una batalla. Diga, es una batalla diaria de cuidar nuestra propia mente y nuestro propio corazón. La mente que Dios diseñó para el hombre, por causa del pecado, cambió. Y la mente se volvió oscura para las cosas espirituales. Por eso es una batalla. La mente que tú tenías cuando Dios te encontró no era la mente que Dios creó para ti. ¿Quién te la dio? Medítalo por un momento. ¿Quién te dio esa mente que antes tenías tú, que yo tenía también? Entonces Dios nos llama a mirar con detenimiento y a fijarnos que realmente es una determinación. Amén. Hoy debemos ser determinados para no dejar que el mundo deforme lo que Dios sí tiene contigo. Porque el mundo, el diablo y las acechanzas, la oferta de tantas cosas quieren distraer a los cristianos para impedir que el cristiano sea fervoroso y comprometido de verdad con el Señor. Dios dice en su palabra que Él no nos quiere tibios a ninguno, ni descuidados, nos quiere firmes. Y el Señor me hacía ver, por eso es que yo escribo en la palabra, a través de Pablo en Efesios 6, dice que vendrán problemas y que la pelea no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad y gobernadores de las tinieblas del mundo espiritual. Y dice, si están bien equipados delante de Dios, si reciben la fuerza en la presencia de Dios, dice, podrá venir el día malo, pero viendo acabado todo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si viene el día malo? El que está equipado, ¿cómo lo enfrenta? Dice, habiendo acabado todo, seguirá firme. El diablo no lo podrá tumbar, aunque venga el día malo, aunque venga la prueba, aunque venga la dificultad, el diablo no podrá tumbarnos. Amén. ¿Por qué? Porque hay alguien que te sostiene, hay alguien que realmente está ahí para ti, hay alguien que quiere ayudarte a avanzar y a conocer la palabra del Señor. Amén. Algo importante para decir, la tecnología hoy impresiona. Nos sorprenden los aparatos en la medicina, nos sorprenden los aparatos en cualquier empresa, a todo nivel, hasta en una panadería. Uno encuentra unos aparatos muy sofisticados ahora. Encuentra unos avances tecnológicos impresionantes. Cuando empezó a aparecer las puertas esas que uno llega y se va al frente y de pronto se abren solitas, no, eso es sorprendente, ¿no? Para mí eso me habló hasta de fe. Dijo, así tiene que ser. Uno avanza, aunque la puerta esté cerrada, se le va a abrir. Y la fe es lo mismo, avanza aunque parezca cerrado, pero avanza porque se va a abrir. Y tú te acercas y se abre la puerta, ¿o no? ¿Cierto que sí? Diga, la tomo como un ejemplo de lo que es avanzar en fe. Amén. Entonces, es necesario pelear la buena batalla. Entonces, la tecnología impresiona. Hoy la inteligencia artificial se ha vuelto algo que es un boom. Y ahorita hasta matrimonios ya se han dado con robot. Eso me impresiona. En el sentido de la ceguera de un hombre casarse con un robot. Porque un robot no tiene sentimientos, es una máquina, es algo metálico. Amén. Dios nos dice, cuidado con estos tiempos, porque esas cosas se pueden volver ídolos si no tenemos cuidado. Amén. El Hijo de Dios debe entender que esto no es extraño,
porque la Biblia ya lo anunció hace muchos años, que la tecnología y la ciencia se multiplicaría al doble de continuo. Amén. Entonces, no nos sorprendamos. Cosas mayores vamos a ver en este campo también. Entonces, Dios nos dice, tengan cuidado, cuiden su corazón, no se impresionen ni hagan ídolos de las cosas externas, por más maravillosas que se vean, porque el único Dios verdadero es Jesucristo. Amén. Entonces, cuidemos nuestro caminar. Hay un camino largo. Es algo importante poder ver eso. Dios nos dice lo siguiente hoy. ¿Quieres pelear la buena batalla? Renovando tu mente, determinándote a pensar de una manera nueva y apropiarte de lo que Dios tiene para ti. Pero para hacerlo, sucede lo que le pasó a los israelitas. Hay un camino corto y hay un camino largo. ¿Cuál escoges tú? El camino corto tiene guerra, tiene pelea. Si ellos se iban en el camino de los 11 días, se enfrentaban a los filisteos para poder llegar a la tierra prometida. El camino largo no tuvo guerra ni problema directamente con los filisteos. Entonces la pregunta para ti es, ¿estás determinado a renovar tu mente y a apropiarte de la herencia que Dios tiene para ti? Pero Dios nos dice, escoge, porque hay personas que pueden durar muchos años esperando una respuesta y no verla, porque va por el camino largo, sin guerra, no hay esfuerzo, no hay apropiación de lo que Dios prometió. De pronto puede llegar más adelante, despuesito, pero el que quiere ser determinado y ver la gloria de Dios pronto en muchas áreas, debe enfrentarse. ¿Tú qué escoges? ¿Cuál camino quieres seguir? ¿Sin guerra o con guerra? ¿Con esfuerzo espiritual para ver la gloria de Dios? ¿O descansados con tantas circunstancias que se les presentaron a ellos y muchos quedando en el desierto? Es necesario, entonces, como dice 1 de Pedro 1:4, tenemos una herencia que no tiene precio. Leámoslo juntos para terminar. 1 de Pedro 1:4. Tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, dice la Biblia. A ver, leámoslo juntos. Tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. ¿Cómo es esa herencia? Dice, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Entonces, Dios nos dice, cuiden la herencia y atráiganla desde aquí. Atráiganla desde aquí. Empiecen a vivir como herederos del cielo, como coherederos con Cristo, porque Él es nuestro hermano mayor. Y lo que es de Él es nuestro. Tenemos el mismo papá. Tenemos el mismo espíritu que lo sostuvo a Él acá. Tenemos el mismo lugar para ir, para regresar. Pero también el mismo espíritu y la misma palabra que nos acompaña acá. Entonces, es una determinación, porque este mundo está en oscuridad. Y el reto es para el que desea apropiarse de la herencia. Diga conmigo, no más como mendigo, no más como pobre, no más con mentalidad limitada. El Dios del cielo tiene muchísimo más. Hoy me decía una persona que amo y que está acá, me decía, si nosotros vimos este templo cancelado por Dios mismo, ¿qué no puede hacer Dios? Porque fue así. Para el que no sabe, este lugar, Dios mismo, con una sola persona del extranjero que ni conocíamos, puso todo el dinero de la hipoteca que había sobre este sitio. Eso hace más o menos 20 años, 22 años. Entonces Dios puede hacerlo. ¿Será que le falta plata al Señor? ¿Será que es limitado en poder? No, es más bien todos sus hijos debemos ser determinados para ver la gloria de Dios. En aquel tiempo
Dios puso en mi corazón, verán mi gloria si me creen. Y Dios unió a mí como unas 8 personas que venían conmigo todos los sábados a orar y a ayunar para ver la gloria de Dios, porque Dios iba a cancelar esto. Las propuestas que se hacían eran propuestas que esclavizaban. Y Dios mismo se encargó. Dios pagó todo. ¿Cuántos alabamos a Dios? Entonces, necesitamos ser determinados. Y fue en 8 días, de febrero a noviembre, cada sábado, sin parar. Y vimos la gloria de Dios. ¿Con quién? Con los que creyeron, con los que creímos. Para ti hay una respuesta, para ti hay una herencia. Y Dios te dice, determínate en apropiarte y en recibirla. Y pelea y camina por el camino corto, pero con constancia, y verás pronto la tierra prometida. Verás lo que sí Dios tiene para ti. No necesitarás 40 años para ver las respuestas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos deseamos pelear por nuestra herencia, renovando nuestra mente? Entonces Dios te dice hoy, toma la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra. Dios te dice, toma la espada, levántate a pelear, agarra la palabra, agarra mi palabra y empieza a declararla y a creerla y a renovar tu mente y a sentir y a creer quién eres tú. Amén. Y así verás mi gloria. En la medida que la creamos, la vamos a obedecer y Dios se va a glorificar. Por eso te invito en esta hora, saca la espada. Todo eso es un cambio de mentalidad para llegar al propósito que Dios tiene contigo.